Amigos de la sala de lectura La Pirinola, ¿cómo están? Nosotros estamos bien contentos y bien agradecidos de que contemos con el apoyo de ustedes a través de esta transmisión en vivo. Estamos bien agradecidos, sobre todo que estén ahorita en esta transmisión tan especial, porque hablaremos de un libro, de verdad, un libro que tenemos nosotros como sonorenses principalmente, y también si eres mexicano, tenemos la obligación de conocer y de difundir Yaquis, escrita por Paco Ignacio Taibo. Bueno, más bien vamos a decir, se convierte en el pregón idóneo de esta historia que se quedó ahí como oculta, como con letra chiquita, como perdida. Y hoy, bueno, es una realidad. El libro se llama Yaquis, de Paco Ignacio Taibo, y hoy nos acompaña, nos engalana, nos ayuda a hablarnos un poco más de esta historia que de verdad vale mucho la pena conocer y vale mucho la pena no olvidarla, porque de verdad, nos quedamos sorprendidísimos. Y por supuesto, en el mejor late night de los libros no podía faltar la presencia de Paco Ignacio Taibo, que nos acompaña y a quien le doy una cordial bienvenida aquí a este late night de los libros. Gracias, Paco, gracias. Muy agradecidos de que estés con nosotros acá. Bienvenido a Sonora de Nueva, aunque ya sabemos que conoces todos los cerros y todo el Valle del Yaqui, que ya lo recorriste a pie, ya tragaste polvo, ya de todo, pero ahora estás acá en Nogales, Sonora, desde donde transmitimos en Sala de Lectura La Pirinola. No se vaya, por favor, comparta. Bienvenido, Paco Ignacio, muchas gracias por estar aquí. Un placer, compañeros. Muy bien, gracias. Y también, pues, obviamente, la belleza de este espacio, Gloria Gutiérrez, también nos acompaña. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos. De verdad que estamos muy contentos hoy con este programa, con este invitado de lujo que ustedes tienen que conocer. Si ya lo conocen, pues disfrútenlo junto a nosotros. Cumplimos un año virtuales, la Sala de Lectura La Pirinola cumple un año y lo celebramos a lo grande con un gran libro. Amigos de Facebook, por favor, compartan y quédense, porque esta historia la tienen que saber nuestros jóvenes, nuestros niños. Ustedes la tienen que conocer. Yo estoy de verdad muy contenta. Soy fan del programa que dirige Paco, pero hoy estoy muy feliz porque tenemos al escritor, al ser humano, ese que yo vi en el documental, que ahorita vamos a hablar de él, donde se narra de este libro. Así que, pues muchas gracias. Gracias, Salvador Burruel, desde Hermosillo, Sonora. Gracias también por estar aquí como siempre. Gracias a Isaac en los controles técnicos y a todos ustedes en Facebook que ya se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto que no voy a perder la oportunidad de presentar al Duque del Verso, al Varón de la Poesía, el Mauricio Garcés de los libros, el amo y señor de este late night, Chava, Salvador Burruel. Gracias, Salvador, un abrazo hasta Hermosillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Como siempre, gracias por el elogio y el piropo. Agradecido con todas y todos los que nos están viendo en cualquier parte de la República, donde ya es costumbre que nos encontremos los miércoles, pero hoy a petición especial lo hacemos el martes. Muchísimas gracias. Esperemos que esto no sea la excepción, en que sea un buen análisis de este maravilloso libro, que ustedes pueden elegir incluso la edición que quiera. Hay 6 a la venta, hay un mercado grande de oferta. Va desde los 140 pesos, es cosa de que lo busquen en internet, léanlo, son 36 capítulos, vale bien la pena. Si son lentos para leer, capítulo diario, 36 días, un mes ya lo leyeron, pero no creo que vayan a tardarse tanto de cambiar de un capítulo a otro. Muchas gracias. Paco, un abrazo. Un placer. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con esta emisión, no sin antes recordarles, amigos, que es bien importante que compartan y que nos dejen sus comentarios. Compartan, por favor, ahí están viendo algunos, por supuesto. Un abrazo y un agradecimiento por el apoyo para la realización de este programa. Sofía Trejo, abrazo, Sofía, saludos a Sonora, dice abrazo Pirinola por su aniversario, muchas gracias. Lupita Valadez, estoy muy contenta, dice buenas y bendecidas noches, dice Gerardo, por supuesto. Almita, muchas gracias, un abrazo. Saludos, compañeros de salas de lectura, dice Kiriego, dice les abrazo. Un abrazo, mi querido Jerry. Qué felicidad poder saludarlos. Un abrazo, Gloria, Isaac, Paco y Chava. Claro que sí, por supuesto, es el Paco de todos. Yo creo que todos
todos tenemos como esta familiaridad, ¿no? De decirle, hey Paco, ¿qué ondas? Pues precisamente a ese Paco lo tenemos hoy para que nos hable de su libro. Vamos a empezar primero con unas preguntas, más bien con una semblanza y una pregunta que Gloria le va a formular a Paco a manera de introducción para conocer este perfil lector de Paco, ¿verdad? No vamos a decir cuántos libros ha leído, ni mucho menos, pero sí por lo menos cómo empezó esta locura de Paco Ignacio por querer escribir, cómo empezó esta necesidad o esta terrible obsesión por querer investigar y hurgar en los lugares más recónditos. De verdad que vale mucho la pena que ustedes se den la vuelta y busquen ahí nada más en internet para que conozcan a este, de verdad, gran escritor mexicano y que puedan ustedes conocer a ese Paco y que se familiaricen más con su estilo, un estilo único. Vamos, Gloria, entonces. Muy bien, me gustaría comentar que hay una frase, Paco, que comentaste que me encantó y que esta noche, pues, quiero decirte que es algo que nos hace sentir muy elogiados, muy felices, muy honrados de tenerte. Y dice, hay libros que tú escribes y otros que te escriben a ti. Eso lo dijiste tú en el documental que tuvimos, pues, el honor de ver. Y yo te digo que nosotros, pues, este libro nos eligió. Y qué curioso que siendo sonorenses y siendo pues de nuestra región no lo hayamos leído. Entonces, antes de que te haga la pregunta, te quiero decir que todavía no pasa el análisis, amigos, y ya estamos comprometidos con esto que está en este libro para que más jóvenes y más niños conozcan esta historia. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo inicia Paco? ¿Cuándo se enamora de los libros? ¿Cómo es la historia? Es una sola pregunta y ya nos vamos al análisis diferente de Yaquis. Me voy a brincar la arqueología. Bueno, pues. Te voy a contar cómo me aproximé al tema de los yaquis. Órale. Era escritor conocido, tenía muchos libros publicados, había publicado la biografía del Che, novelas policíacas. Y cuando estoy trabajando la historia de Pancho Villa, me pongo a pueblear por Sonora. Me meto en bibliotecas grandes y chiquitas, llego hasta Nogales. Me encierro en bibliotecas municipales, en Hermosillo, y de repente empiezo a venía recogiendo material sobre la campaña sonorense de Villa, y empiezo a ver qué había sobre los yaquis, por curiosidad, y veo que no hay nada. Tienes dos recuentos, uno antropológico y uno de carácter militar, de Troncoso. Y entonces, ¿cómo es posible que esta historia la hayan contado los militares y no los yaquis? Y por ahí un folletito y dije no, y empecé a recolectar. Cuando había hecho un trabajo ya de recolección serio y tenía la poca documentación que hay sobre yaquis, me fui a recorrer archivos no pensados. Por ejemplo, la censura de la prensa porfiriana era tan grande durante la guerra del yaqui que la prensa nacional no la registra. Son escasísimos los artículos sobre el tema. Los magonistas sí la registran, pero desde fuera y desde lejos, ¿sí? Sobre todo Librado Rivera. Y digo, ¿y en dónde está la historia? Porque en los archivos chiquitos municipales no hay registro. Y entonces empiezo a encontrar cosas sueltas. La historia de Tolán, un acusado por los soldados porfiristas de médico brujo, que andaba llevando la insurrección pueblo a pueblo, de agitador político. Me encuentro una historia de un acusado, y fíjense la parte más rica donde estaba. La parte más rica estaba en interrogatorios a yaquis capturados que serían fusilados. Esos interrogatorios te daban el color de lo que estaba pasando. Te contaban la historia de un yaqui que trabajó de peón en una hacienda, que con el salario de 3 meses se fue caminando a Arizona para comprar 5 balas. 5 pinches balas con el salario de 3 meses. Y se regresó caminando. Porque la guerra del yaqui es muy particular. Es la guerra de un pueblo desarmado contra un estado despótico súper armado. La dimensión del tamaño de la guerra del yaqui, que nadie tenía y ningún historiador se había puesto a estudiar, es que ¿de dónde salieron las armas? Llegó un momento en que 1/3 del ejército nacional estaba en Sonora. 1/3. ¿Combatiendo qué? 8 comunidades indígenas que no tenían pólvora, no se producía pólvora, que no tenían armas, que no tenían balas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que hayan resistido 20 años?
¿no? Y entonces vas entrando ya en el corazón de las tragedias y de las virtudes. Y entonces te obligas a una investigación muy separada. Muchas pequeñas historias van haciendo la gran historia de esta guerra de resistencia. Decidí dejar fuera todo lo que es anterior a la guerra porfiriana, ¿no? Y decidí dejar fuera todo lo que sucede después, en el conflicto, primero con Madero, luego con Obregón, y luego en la solución de Lázaro Cárdenas, cuando Cárdenas toma el tren y se planta en medio de las 8 comunidades a restituirles una parte de la tierra, y centrarme en lo que fue la guerra. Y ahí el problema eran las fuentes, era rastrear y rastrear y rastrear, porque visité los 8 pueblos, el único problema es que no hay memoria. O sea, la poca memoria de ancianos que quedaba, de que les habían contado otros ancianos, era la época de Obregón, los bombardeos. No había nada de la guerra. Los pocos folletos de Cajeme, Tetaviate y Pluma Blanca eran escasísimo el material, y en algunos casos estaban basados por una entrevista que había hecho el enemigo a Cajeme cuando estaba capturado. Y entonces me fui por fuentes secundarias a ver qué encontraba flotando por ahí, y hice una investigación de varios meses en prensa gringa, porque ahí no estaba la censura porfiriana actuando, y había relatos de viajeros norteamericanos, sobre todo de Arizona, donde llegó una parte del exilio yaque, y ahí había una fuente interesante. Entonces, a juntar de nuevo pedacería, pero pedacería. A veces leerte una colección de periódicos era para sacar 4 líneas de información. Y luego me fui al problema de la masacre, de cómo ahí hubo un pinche genocidio, hay que llamarlo con su nombre, el genocidio mexicano. 1/3 de la tribu fue asesinado por la dictadura porfiriana o esclavizado en Yucatán o en Valle Nacional en Oaxaca. Y entonces ahí había otra serie de fuentes que te ayudaban a recuperar, pero era muy complicado. Entonces el libro se fue armando muy despacito a lo largo de los años, hasta que dije, aquí está, y volví otra vez a los 8 pueblos. ¿Cuánto tiempo duraste, Paco, en toda esta investigación? Yo creo que escribí muchas cosas en medio. Yo siempre estoy trabajando en más de un libro al mismo tiempo, pero por lo menos hubo 10 años de investigaciones, junto con otros trabajos, no dedicados solo a este libro. Pero ahí están estos años buscando. Y de repente dije, aquí tengo la historia, ahora hay que contarla bien. Y me dio un libro con muchos capítulos chiquitos que te van dando el panorama. Luego lo presenté de nuevo en las comunidades. Y luego hicimos los documentales con Anima Films, que eran ya como la tercera vuelta. Y luego estuvo el debate en el Museo del Genocidio en la Ciudad de México, donde les planteé cómo es posible que ustedes tengan salas dedicadas al genocidio en Bosnia, al genocidio judío, al genocidio, y no hay una sala dedicada al genocidio yaque, hombre. No, pues sí, bueno, pues como que pues sí, habría que dedicarle una sala para que los mexicanos sepan que durante la dictadura porfiriana hubo un genocidio. Entre otras cosas porque, y el libro tiene jiribilla, yo quería decirle a los neoporfirianos que en estos últimos años andan muy activos, aquí tienen a su general constructor de caminos y de redes, el tipo que restauró la esclavitud, permitiendo que su sobrino vendiera esclavos yaquis en Veracruz y en Campeche. ¿Sí? O sea que veamos las dictaduras en su dimensión profunda. Y luego la hazaña. El problema con los yaquis es que de ellos llega hacia el resto del mundo folclore. Y de repente la danza del venado, que es maravillosa, se vuelve simbólica. Y dice, nos encontramos ante una tribu de cazadores. Pues sí, pero también nos encontramos ante algo inusitado. Es una de las tribus con mayor desarrollo agrícola que había en Mesoamérica. Y luego situaciones chistosas, aparte de que me hice adicto al guacabaque. Adicto, de ponerme 3 panzadas de una tarde y luego pasarme la tarde tirado en la camioneta que andábamos de un lado para otro durmiendo, ¿no? Y la belleza de la tierra, ¿no? El polvo suelto por todos lados. Tragué tierra como nunca he tragado tierra en mi vida en esas 4 o 5 visitas a la zona. Volví años después a regalar libros a los niños de las comunidades. Pero el resultado fue esta investigación. ¿Y qué encuentras en esta investigación? ¿Y me detengo o me sigo ya?
Bueno, pues vamos a Pues esperar. vamos bien. Vamos por los ¿Vamos comentarios. bien? Pues sí. Me gusta hasta dónde va esto. ¿Qué Vamos encuentras? con los comentarios de Facebook, ¿qué les parece? Tengo algunos saludos. Échalos y luego retomo la idea de qué es lo que Ismael Serna encuentras nos en manda este saludos libro. desde Cajeme, seguramente lo recuerdas, director de Casa de Cultura allá en Cajeme. Un abrazo para ti, Ismael. Y nos manda saludos. Mari Escárrega, buenas noches. Mara Cristina, buenas noches. Maestra Mara Cristina, maestra de historia, por cierto. Saludos a Leopoldo Enrique Iniesta. Saludos desde la Huasteca Hidalguense. Dice un abrazo desde la sala de lectura Jaime Sabines. La maestra Nelva Angélica Romero dice saludos a todos, Tec NM Campus Nogales, aquí atentos y honrados de estar aquí, honrados de que nos acompañen, Nelva, muchas gracias. Fíjate lo que dice aquí Almita, Gloria, no fumo y hasta se me antojó el cigarro, dice. Lupita Valadez dice, qué felicidad poder saludarlos, abrazo, Gloria, Paco y Chava. Maravilloso programa, dice Mara Cristina, buenas noches, dice aquí, ay se me fue. Leopoldo dice, interesante tema, hay que leerlo. Claro, urge leerlo. Ahorita les vamos a dejar los enlaces donde ustedes pueden encontrar. Abrazo para Cuquita Avilés. Ella es de la región del Mayo allá. Buenas noches, felicidades. También a ti, ¿no? También porque se trata de visibilizar a nuestras culturas, a nuestras etnias. Y creo que el esfuerzo que ha hecho Paco con la publicación de este libro, pues nos impulsa y nos alienta, pero también hay promotores en el sur del estado que también visibilizan estas prácticas y estas costumbres y tradiciones que no se deben de caer en el olvido. Cuquita Avilés tiene una presentación de una foto que hizo, pero a los mayos, ¿no? Entonces, un abrazo para Cuquita Avilés, hasta donde te encuentres. No sé si estás en Hermosillo o estás allá en San Ignacio Coburimpo. Bueno, esos son los comentarios que tenemos. Sí me gusta mucho lo que planteas, ¿no? Sobre esta necesidad de decir, oye, ¿y por qué Sonora no? ¿No? ¿Dónde queda Sonora en esta historia que se está escribiendo de enfrentamientos? Ahorita vamos a escuchar el análisis de Chava, que Chava, bueno, es lo que distingue a este programa, ¿no? El análisis diferente, y vamos a hacerlo como dialogado, ¿no? Charlado, para tener aquí, pues tenemos de primera mano al autor, y pues también compartir experiencias. Déjenos sus comentarios, sus preguntas y por favor denle compartir. Adelante, Gloria. Nada más decirle a toda la comunidad que va a estar en esta transmisión que se queden por la historia, por el libro, pero también porque vamos a regalar este ejemplar que está ahí enseguida de Paco, de Jackie. Lo vamos a rifar entre todos ustedes y amigos de Facebook. Algunos de ustedes va a tener pues la dicha de leer este libro, así que quédese hasta el final porque esto apenas comienza. Oye, y vale mucho la pena leer este comentario de la maestra Mara que dice, el gran trabajo de la maestra Raquel Padilla Ramos, dice antropóloga sonorense. Claro que sí, el gran legado que dejó Raquel Padilla también ayudó mucho a visibilizar, ¿no? Entonces, pues adelante, mi querido Salvador Burruel, te dejo con Paco. Sí, muy bien. Quisiera de manera rápida, somera, hacer un análisis. Antes de este genocidio hubo otro genocidio muy parecido. Claro, 250 años antes, cuando los españoles conquistan México, Tenochtitlan y tratan de subir más al norte, se encuentran primero que nada con un señor Arce, que es un español que ataca a unos indios y se hace la primera guerra en ese sector, que se llamó la guerra del Mexón. Y duró apenas unos 9 años. Pero 10 años después, cuando los españoles tratan de subir a lo que sería la ruta de la Plata, se encuentran con las tribus chichimecas que estaban formadas no por una sola tribu como en Sonora, con los yaquis, pero sí en un terreno muy, muy similar, desértico, abrupto, donde no todo el mundo podía subsistir, incluso ellos mismos, aunque tenían una pequeña agricultura somera, vivían mucho de la recolección. Y esa guerra, para que los españoles pudieran llegar hasta Guanajuato y a las partes donde se habían apoderado de las minas de plata, se tardó 63 años, desde 1547 hasta 1600. Y está plagada de una serie de coincidencias con esto que pasó en Sonora. Para empezar, pues todos los indios fueron masacrados, ¿no? O sea, la cosa era, la guerra esa se llamó a fuego y sangre. Duró, como les digo, casi
63 años, 67 años, y entre las cosas curiosas que se combinan entre esa guerra y esta otra, es que el ejército de la colonia, casi el 50% del ejército de la colonia, estaba puesto ahí al momento de este avance, o tratar de avanzar de los españoles, y se caracterizaba por una serie de irregularidades en cuanto a la administración. Cada presidio, o sea, los presidios eran los fuertes, cada presidio tenía más o menos 40 soldados, y de los 40 soldados pues recibían el sueldo de los soldados, 4 caballos, los apeos de guerra y los sueldos, entre otras cosas. Pero regularmente ninguno pasaba de 20. O sea, ese dinero se lo robaban los generales, se lo robaba el mismo ejército. Y pasaba lo mismo que acá, o sea, había negocios que el ejército manejaba la leña, entre otras cosas, ¿no? Y luego, aparte de que era una muy buena parte de los recursos, pues se gastaban y era el ejército mayoritariamente puesto ahí. O sea, al segundo virrey de Velasco le pareció extraño que la guerra hubiera durado tanto y no se hubiera logrado mucho. Entonces mandó a hacer una investigación y se dio cuenta de todas estas irregularidades que después Porfirio Díaz volvería a cometer en Sonora contra los yaquis. El gasto excesivo, mucha gente se hizo millonaria ahí, y entonces cambió el proyecto de hacer la guerra a sangre y fuego por la paz por compra. ¿De qué se trataba? Hacer lo mismo que se había hecho con los tlaxcaltecas, enseñarles a establecerse en una milpa, a que sembraran sus propios alimentos, apoyarlos con los apeos de labranza, apoyarlos con semilla y otras cosas, sobre todo que los tlaxcaltecas vinieran a enseñarles cómo sembrar. Trató de hacerse en Sonora lo mismo, pero no funcionó, por la única razón de que la tierra en Sonora a los yaquis era lugar sagrado y no era pertenencia de nadie. O sea, estas curiosidades, desde luego, como siempre se ha dicho, ¿no? Pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. La guerra de los chichimecas y la guerra de los yaquis tiene muchas características similares que nos hace ver que ni Porfirio Díaz ni su grupo de gente, de los científicos, estuvieron interesados nunca en conocer la historia de este país, ¿no? Luego viene esto que Paco nos revela, porque es una revelación verdaderamente, el cómo se masacró en apenas 42 años a una tribu que no alcanzaron a acabársela, porque de los 6,000 que quedaban, pues ahora otra vez hay una nación fuerte, pujante, que sigue adoleciendo algunos problemas de tipo legal, ¿no? Se alegaba en aquel entonces que la Constitución del 57 no consideraba las tribus. ¿Sí? Cuando viene Cárdenas a Sonora y les restituye las 400,000 hectáreas, no les queda mucho remedio después de Cárdenas más que rentar. Y ahí vuelve a caer otra vez el gobierno en un atentado contra ellos, ¿no? O sea, esas triquiñuelas. Se supone que los créditos y los apoyos son al propietario del terreno, pero en el Valle del Yaqui no pasó así con las tierras que rentaban los yaquis, sino que los apoyos económicos llegaban directamente a los que rentaban la tierra. O sea, la legalidad de que fuera al dueño se pierde en beneficio de los que mandan a hacer las leyes, ¿no? Y entonces desde ese momento pues siguen apareciendo otras irregularidades. Ahorita actualmente, y ayer lo platicábamos, el conflicto de los yaquis no es más que por un problema de arrogamiento por un gobierno del Estado de un derecho que no le corresponde. O sea, está permitiéndole al gobierno del Estado pasar un gasoducto de un particular por territorio yaqui sin consultar a los yaquis. Todavía sigue el problema con los yaquis. O sea, no más quería hacer esa pequeña introducción para ver cómo nos seguimos equivocando. Pues un pueblo que no conoce su historia, la repite,
y la seguimos repitiendo. Yo quería ir al corazón de la tormenta. El corazón de la tormenta es qué fue la guerra del Yaqui, sobre todo en su momento crucial, estos 40 años, básicamente dentro de la estructura de la dictadura porfirista. Encuentras a unas comunidades que crecen en torno al río y que los únicos desplazamientos que sufren son por movimientos del propio río, que son esencialmente agrícolas, ¿sí?, que aprendieron de los jesuitas el arado de hierro, a la rotación de cosechas, que son ricas, que tienen vida comunal, que tienen una religión mixta propia donde agarran lo que quieren del catolicismo y lo mezclan con las sabidurías ancestrales, pero que paradójicamente no son agresivas. Los yaquis no salían de su territorio en operaciones militares para combatir a los mayos o para combatir a los apaches, ¿no? Sino que eran defensivas, siempre defendiendo el territorio. Y con estructuras comunales súper interesantes. Asambleísmo, presencia de las mujeres, ¿sí? Jefes de guerra elegidos. Bueno, estas comunidades de repente, en un determinado momento de la historia, centrado sobre todo en la reconstrucción porfirista después de la guerra de reforma, la guerra contra el imperio y la guerra contra Maximiliano, encuentran el filón económico del río. Por cierto que el libro dedica 6 o 7 capítulos a los mayos, en la etapa de la Alianza Yaquimayo, en la etapa de Teresita Urrea, ¿no? Sí. En la etapa de Tomochi, o sea, toca a los mayos también, aunque está centrada en lo que se llamó la guerra del Yaqui, aunque muchísimos mayos perdieron la vida en esta guerra. Y esta guerra tiene un origen muy sencillo, es el empujón de las deslindadoras de tierra norteamericanas para comercializar de una manera diferente al río, quitándoselo a las comunidades. Y los protagonistas son los varones, los ex liberales, generales, gentes como Correa, que van al negocio junto con las deslindadoras, y por lo tanto producen los choques y en algunos casos los provocan para insurreccionar los 8 pueblos. Lo curioso es cómo se insurreccionan los pueblos. Se insurreccionan a la defensiva, protegiendo el territorio. Ahí nacen cosas inusitadas, como por ejemplo la caballería yaqui. ¿De dónde chingados Cajeme sacó una caballería si no había caballos en la zona? Tuvo que irlo robando de uno en uno, ¿sí? Como por ejemplo el empezar a armarse con armas de fuego, como por ejemplo intentar crear una economía de apoyo, apropiándose de las salinas y creando reservas de comida en todos lados para defenderse de la ofensiva militar. Y la ofensiva militar progresa, y derrotan al primer gran cacique, jefe de guerra de la rebelión, que es Cajeme, ¿no? Y lo sacan a pasear por las tribus para mostrarlo derrotado y lo asesinan en el viaje de muestra que hace. Y entonces pasa un lapso de tiempo y entra Tetaviate dirigiendo de nuevo. Y pasa un lapso de tiempo y lo matan y entonces entra Pluma Blanca. Y vas viendo la sucesión defensiva. Y entonces en un determinado momento empieza la guerra de exterminio. Ya no se trata de apropiarse de las comunidades, de poner guardias del ejército fuertes a traer aquí las primeras ametralladoras que se usaron, cañones, artillería, caballería porfiriana. Ya se trata también de exterminar a la guerra como sea, y entonces se produce la etapa del exterminio, la etapa del genocidio, que es terrible, terrible. Puedes seguir la ruta, derrotan a una comunidad, detienen a cientos de hombres, mujeres y niños, los colocan en caravanas de la muerte desde el río hacia Hermosillo. En estas caravanas, además, hay infecciones, no hay cuidado médico, van fusilando y colgando por los caminos. Llegan destruidos. De ahí se produce el primer tráfico de esclavos en el México moderno, que es cuando estos hacendados se quedan con niños para que sean sirvientes en las grandes haciendas, ¿sí? O sea, secuestran niños. Bueno, de ahí viene la segunda línea de represión, igual de brutal, que es el transporte por mar
hasta Jalisco. Otra vez el camino está sembrado de cadáveres. En Jalisco descubrí una estación de tren que era un pinche apeadero, donde le preguntas a la comunidad, ¿y eso qué es? Y nadie habla de eso. Hay un silencio. No, es de antes, no, ¿de antes de qué? Y de repente descubres que son los cuerpos de yaquis mayos asesinados en el camino. De ahí los meten en vagones de tren como ganado. Los llevan a la Ciudad de México. Los vagones de tren entran en la noche para que nadie sepa lo que está pasando, ¿sí? No les dan agua. De nuevo trenes hacia Veracruz y ahí renace de nuevo el tráfico de esclavos. Se los venden a finqueros, entre ellos un sobrino de Porfirio Díaz, a finqueros de Valle Nacional en Oaxaca y de las zonas enequeneras de lo que luego sería Quintana Roo. Y otra vez el asesinato. Mujeres separadas de sus maridos, obligadas a amancebarse con chinos o mayas, yucatecos también destruidos por otra guerra de exterminio. El hecho es que un tercio de la tribu sobrevive. Estás hablando de un genocidio por una dictadura que presume de moderna, ¿sí? La modernidad del asesinato de masas. Y entonces ves y sigue la resistencia, compañeros. Agárrense. 20 yaquis. Y sigue la ruta de la resistencia. Yo la seguí como puebleando y agarrando troca y subiendo, porque la resistencia se concentra en los focos de agua. Entonces, donde había un ojo de agua en el Bacatete, se creaba la guerrilla. El ejército cartografía toda la región para encontrar todos los ojos de agua y poner destacamentos militares para ahogar a la rebelión yaqui en el Bacatete. El Bacatete fue cercado militarmente 7 veces. Expediciones iban, subían, y los yaquis resistían. ¿Y resistían cómo? De repente te cuentan los testimonios militares porfirianos, entre ellos algunos muy dignos de militares que no se plegaron a esta historia, ¿no? Y que incluso terminaron casados con una mujer yaqui. Te cuentan que van entrando por el bosque de Mezquite, que no es un bosque propiamente dicho del Bacatete, y les sale una lluvia de flechas. Y de repente buscan y no encuentran. Pero donde encuentran asesinan y arrojan un barranco a 1000 personas, hombres, mujeres, niños. Y sigue la resistencia, y sigue la resistencia. Entonces, estás frente a una historia que si la vas contando en pedacería, vas viendo los intereses oscuros. Vas viendo como de repente en Hermosillo empezaron a llegar vía marítima transportes de vidrio veneciano para poner lámparas en las haciendas de los grandes varones porfirianos. Mármol, carajo, trajeron mármol de Carrara, que tenía sangre de yaqui, y esto ha sido ignorado. La historia oficial quedó borrado, es una esquinita. No hablemos demasiado de esto. Y los endulzadores de la dictadura porfiriana que hoy están vivos y están entre nosotros, bueno, ignoran totalmente este fenómeno. La virtud del libro es que fue contado de abajo hacia arriba y apenas sin fuentes y reuniendo pedacería para crear la imagen global de lo que fue. No me metí en la antropología, no dediqué mucho tiempo a las costumbres, a los rituales mágicos, di algunas explicaciones que eran obligadas para entender algunas cosas. Hablé de las 3 cruces que dominan todo pueblo yaqui y cómo tienen un significado a las cruces que encuentras en el Bajío de las iglesias jesuitas o dominicas, ¿no? Es otro mundo sincretismo religioso, ¿sí? Donde el yaqui mantiene subterránea la tradición y la enhebra con el catolicismo. Señalé una y otra vez, no hay agresión por parte de los yaquis fuera de su territorio. Desde el hecho de que cuando se los encuentran por primera vez los españoles, los yaquis les dicen, hasta aquí llegaste y de aquí no pasaste. Sí. ¿Sí? Pero no hay nunca en la tradición yaqui mentalidad de expoliación de la tribu más cercana, etcétera. No hay registro de esto. ¿Qué hay? Hay una resistencia tremenda que se vuelve orgullo de todo el país. Hay que entenderlo. El que lea yaqui, el libro yaqui, el que lo lea en Puebla, pues es su orgullo, no solo la historia de los loquitos de Sonora que están en el culo del mundo.
en el culo del mundo mexicano, son los de la esquina al fondo a la izquierda, ¿no? Ni madre, es una historia que nos pertenece a todos como mexicanos, y por eso para mí el libro fue tan importante escribirlo, era una deuda. Sí, hay una cosa que a mí en lo particular me llama mucho la atención, Paco, en la relatoría. Cuando los porfiristas con su ejército se enfrentan solamente a guerreros yaquis, sufren derrotas totales, sobre todo las de Fuerte. Y en las únicas batallas donde tienen pues algunas victorias pírricas, es donde saben por los espías que tienen que algunos guerreros van custodiando familias de ancianos, mujeres y niños. Y es ahí donde atacan. O sea, ahí es donde tienen las verdaderas hazañas de guerra, matando a gente indefensa. 20 yaquis guerreros sin rifles, nada más con flechas, van defendiendo un grupo de 100 familias, de 100 personas en familia. Y esas son las victorias grandes que tiene pues el ejército, ¿verdad? Y me recuerda esto, que los yaquis tenían una estructura legal de respeto al derecho de los demás, que nos queda muy claro cuando Santos García Wicked y Francisco Rojas González rescatan aquella leyenda de la triste historia del Pascual Zenobio, donde se pone a consideración de la asamblea de los viejos y la sociedad el qué va a pasar con el que mata al esposo, a un borracho, pues esposo de una señora gorda, sí lo recuerdan, ¿no? Ahí nos queda muy claro cómo es que funciona la sociedad yaqui. No nada más no sale a pelear a otras partes, sino que defiende mucho lo legal, la restitución del daño y todo lo demás, ¿no? Cosa que desde luego no se tuvo en el ejército mexicano que estaba en la región del Yaqui. Era mata y luego venimos. Carlos Montemayor contaba una anécdota muy importante, no de Sonora, de Chihuahua. Él decía, he enfrentado muchas veces la ley en nombre de la justicia. Decía, vengo aquí a traerles la historia de un indígena chihuahuense, el cual ha sido acusado de asesinar en una borrachera a un paisano. La comunidad se reunió y dijo, ¿eres culpable? Dijo, soy culpable. La autoridad legal, digamos, de la estructura jurídico nacional, lo condenaba a prisión. Pero la comunidad tribal dijo, no, ni madre. Este hombre tiene que pagar de otra manera ese asesinato en borrachera. Tiene que a partir de ahora mantener a su familia y a la familia del muerto, porque si no, vamos a tener dos familias muriéndose de hambre por culpa de este tipo, y tiene de por vida que mantener las dos. Y Carlos contaba esa anécdota diciendo, ¿cuál es la justicia, cuál es la ley? Y yo creo que es aplicable totalmente al universo yaqui. Claro. Sí, nosotros hicimos el análisis de la triste historia del Pascual Zenobio prácticamente hace unos programas atrás, y hablábamos de eso, ¿no? Está ahí la mediación, está la restitución del daño, está muchísimas cosas que todavía nosotros en el pleno siglo XXI no logramos establecer a conformidad dentro del código ni penal ni civil en todo el país. O sea, cosas que se tenían que cumplir, que se tienen que cumplir, porque así son, hay que restituir. Y ellos ya lo tenían. O sea, no era cierto aquello de que eran una partida de gente malagradecida que mataba por gusto, ni mucho menos, ¿no? Pues incluso era la visión del europeo, ¿no? Cuando el padre Quino escribe Favores Celestiales, habla exactamente lo mismo de las tribus de Sonora, que no se bañaban, que eran sucios, que eran malagradecidos, que eran animales, en pocas palabras, ¿no? Sí. Compañeros, era una de las regiones productivas más sanas que había en el norte, las 8 tribus en torno al río. Sí.
pero además está repleto. De repente encuentras datos. Un par de viajeros norteamericanos que bajan desde Arizona y se encuentran 5 soldados del ejército mexicano despellejados y tirados a mitad del camino. Y te preguntas, ¿es lo único que vieron? Y no, si siguen la narración, unos cuantos kilómetros después ven a 80 yaquis colgados de los postes del telégrafo que el ejército mexicano había colocado como línea telegráfica. ¿Sí? Bien, ¿de qué estás? Las guerras son crueles, son terribles, pero el agravio era profundo. Sí. Fueron asesinados sin ningún tipo de juicio, sin culpa, millares de yaquis y mayos y familias. ¿Sí? Millares. De la manera más terrible, más cruel, más despiadada. Entonces, ¿qué tienes? Tienes una guerra de exterminio contra una comunidad que hizo lo que pudo para defenderse. En los periodos, la guerra no es una guerra continua. Hay momentos de tregua y se pacta una paz. Y las compañías deslindadoras se detienen, no van ya tan rápido, no quieren comerse el terreno. Y los gobernadores de Sonora frenan. Bueno, en esos tiempos, los yaquis reconstruyen economía agrícola. ¿Sí? Sí, incluso no hay dentro de la historia de Sonora una justificación para tanto terreno y tanto dinero de los varones sonorenses, porque no producían tanto como se hubiera esperado a tanto terreno que tenían. Pero decíamos que su plan de irrigación del yaqui era un plan muy mediocre. Ajá. Empujado por las compañías. Era más acaparación de tierra que convertirla en tierra productiva. El mito de hagamos productivo el yaqui. Pues sí, ya era productivo, hombre. Si quieres incorporarlo a la modernidad del siglo XX, pues crea estructura comercial agregada, ¿sí? Pero lleva educación. Los yaquis asumieron toda su vida el bilingüismo como educativo. Incluso cuando hablan con Cárdenas, le dice Cárdenas, escuelas bilingües, y ellos dicen sí, porque lo vamos a hablar yaqui en las escuelas. Pero no queremos eso. Queremos 1 millar de becas para jóvenes yaquis en enseñanza media y enseñanza superior. Hay una sabiduría profunda en el comportamiento de los yaquis históricamente. Yo creo que es importante hacer esta historia de todos, porque lo sorprendente es que cuando contaba el libro en las comunidades yaquis, había un gran desconocimiento de su propia historia, porque se había perdido. Hay un puente generacional donde se pierde. Pero cuando lo cuento en la Universidad de Sonora me encuentro lo mismo. Sí, ciertamente. Se me están contando los comentarios, déjenme nada más compartírselos y también un par de preguntas que están haciendo. Yo quiero aprovechar nada más para comentar que precisamente la intención de esta sesión, estas noches de Chava, es que ustedes adquieran el libro de los yaquis. Ya puse el enlace ahí, está en oferta ahorita y nosotros tenemos un ejemplar que vamos a rifar. ¿Cómo puedes participar? Pues nada más deja tu comentario y nosotros te lo mandamos a donde sea. Nada más que lo terminemos de leer. No es cierto, aquí está el libro y se los mandamos con mucho gusto a ustedes. Eso lo vamos a hacer ahorita al final. Quiero comentarles y quiero recordarles que nosotros hablamos de la trascendencia de este libro porque verdaderamente resulta una impresión. No es difícil no conmoverse al leer esta ruta de la muerte que nos acaba de mencionar Paco Ignacio, ¿verdad? Al leer los abusos. Parecía que en la primera parte se cometieron abusos tan atroces que imposible que se vuelvan a repetir. Y en la historia se vuelve a repetir. Entonces, verdaderamente tenemos nosotros aquí, pues este trabajo, ¿no? De que ustedes adquieran el libro. Dice Cuquita Vilés, saludos desde Hermosillo, se lucieron con el invitado, un abrazo para todos. Así deben de ser los cumpleaños, con grandes autores de invitados. Gracias, Leopoldo, para seguir los espacios de visibilizar la vida a través de los libros, dice. Elmers, abrazo Elmers, invitado de lujo para una sala de lujo. Cada semana se vuelve más imperdible las noches de Chávez. Alba Brenda Méndez, buenas noches, un saludo a todos los presentes, gracias por compartir. María Cristina dice, pregunta para el final, dice, ya igual la respondes ahorita, Paco, como quieras. ¿Qué percepción tiene Paco Ignacio de los yaquis hoy en día? De su lucha, sus divisiones, su relación con el gobierno, esa es la primera. La segunda es,
Tengo una súper pregunta, dice. Cuando la sala iniciaba virtualmente, una vez tomé una frase de internet que le atribuyen a Paco, dice, pero no encontré dónde la escribió o la mencionó. Me gustaría saber qué show con eso, dice. La frase es que toda forma de pensamiento que se presente como doctrina es veneno. Y Sofía Trejo dice, bien, Paco, la historia de resistencia yaqui es nuestra, es de México. Claro que sí. Toda historia que se presente como doctrina es veneno. La reflexión ideológica para los que somos de izquierdas desde que tenemos 5 años es pensamiento crítico. No es, aquí tengo una doctrina acabada que me dice cómo es el mundo y cómo debe ser. Es pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces lo que hay que hacer es estimular el pensamiento crítico, información, discusión, debate, reflexión. Respecto a la continuidad de los conflictos yaquis, estoy fuera de bola. Cada vez que recorría en los últimos años el mundo yaqui, me encontraba con las broncas internas y las contradicciones, y no entendía nada. Tengo que confesarlo, no entendía nada. Quizá porque tenía la cabeza muy sesgada hacia contar el pasado, ¿no? Y no vivía en Sonora y no estaba al tanto, y tampoco quería verme involucrado en un conflicto entre iguales y entre partes, ¿no? Entonces a veces me decían, no, si vas para tal comunidad, los compañeros son de este grupo, y si vas para tal otra, son de este otro grupo y están enfrentados. Y yo dije, tengo que mantenerme al margen. En lo que estoy haciendo, tengo que mantenerme al margen de los conflictos internos en la tribu. Entonces, lamentablemente, no les puedo dar una buena respuesta. Tampoco hay que tener cuidado. Los historiadores y los escritores no somos todólogos. Hay 12,000 cosas en mi vida que desconozco y otras 12,000 que quiero desconocer antes de que me enganchen, me atrapen y me obliguen a escribir otro libro durante los siguientes 10 años, man. Que no he escrito sobre los mayos, que no he escrito sobre las guerras chichimecas, no he escrito, pero voy a publicar un libro maravilloso, Salvador. Voy a publicar El Capitán Caldera, de Francesca Gargallo, que es el gran libro que cuenta el mestizaje en las guerras chichimecas. No he escrito sobre 1000 cosas, pues es que cada escribir significa estudiar, investigar, profundizar, tal como yo entiendo que hay que escribir un libro de historia para narrarlo. Y entonces, pues dejo agujeritos por todos lados. Tengo una buena noticia para ustedes, ya que nos acercamos al final. Les van a llegar los 21 a los de la Pirinola, los 21 libros. Ya Sofía está organizando cómo les van a llegar a Sonora y cómo les van a llegar a todas las salas de lectura y clubs de lectura de Sonora. El único problema es dennos tiempo, porque organizar una distribución de 2 millones de libros es un trabajo. De hecho, estoy en horas de oficina ahorita y voy a seguir durante las siguientes 3 horas organizando la distribución de 21 para el 21. Pero les van a llegar, ya están en la lista, ya está tomada la decisión, ya están los caminitos para que les llegue una colección a cada sala de lectura para que la desperdiguen esa colección entre los miembros de las salas de lectura. Perfecto. Sí, de hecho, Paco, esta semana, pues que salió esa noticia, nosotros, pues, yo creo que todas las salas de lectura estamos muy felices de recibir esa noticia. Me encanta 21 para el 21, además de que es mi número favorito y mi cumpleaños es el 21, me encantó. Y lo hemos estado compartiendo con la comunidad, pues esta gran noticia, así que pues nos pone mucho más contentos en que nos digas que ya viene esa colección. Muchísimas gracias. Y pues también felicitarte. Camarada, viene en burro, va a tardar en llegar. No importa. No, yo sé que no importa, pero téngannos paciencia. Distribuir claro. 2 millones de 100,000 libros no es ocupar 100 plazas en 100 ciudades importantes, poner un camión y volantear. No, es que lleguen a los que lo van a leer. Entonces, vamos con detalle. Tienen que llegar a la normal que está perdida en la Sierra de Puebla. ¿Cómo son los caminos? Tienen que llegar a los... Entonces, en Sonora, va un cajonzote de colecciones rumbo a Sonora. Todavía no ha salido. Tiene que llegar a Hermosillo, donde el enlace de las salas lo recoge y lo reparte. Y luego tiene que llegar a cada sala. Y luego cada sala tiene que decirle a los
a los que trabajan en esa sala, colaboran, leen, ya llegó, ya está aquí. O sea, va en burro, no va en caballo de carreras. Oye, Paco, y aquí nos comenta Sofía Trejo, dice, así es, a todas las salas de lectura del país, la colección a cada una de las salas, ¿no? Es importante también hacer la acotación, ¿no? Ahí. Gratis. Gratis. Si alguien quiere comprarlo, díganle que naranjas. Muy bien. Que no se compran los libros gratis que editamos desde la 4T. Muy bien, vamos a recuperar tantito de la experiencia que tuviste tragando tierra en el Valle del Yaqui, porque Gloria tiene una muy bonita reflexión ahí al respecto de cómo te percibió, ¿no? Ahí, en estas entrevistas, ¿no? Que nos compartías en este documental, que por cierto, vamos a compartir los enlaces para que ustedes lo disfruten. Cuando digo disfruten, me refiero a que ustedes se enteren de esta situación, no se sensibilicen y que lejos de un disfrute vano o vago, es verdaderamente una conciencia que se despierta en lo más hondo, ¿no? Con esta historia que de verdad tiene muchas injusticias y la única justicia que le hace Paco Ignacio es presentárnoslo, y yo creo que la obligación de nosotros es difundirlo. Adelante, Gloria. Sí, aprovechando que haces el comentario del documental, a las personas que no han leído el libro, lo recomendamos 100% porque es una forma de engancharse y de querer leer el libro, y creo que el libro es mucho mejor, ¿no? Pero el documental. Fíjate, Paco, que me pasó algo muy, muy curioso, muy curado, como decimos acá en Nogales. Yo te veo en el fondo, en las transmisiones, y que por cierto han hecho un trabajo increíble, de verdad, mis respetos, imparables están, y cuando te veía en el documental, fue otro Paco, en serio, un Paco humano, un Paco escritor. Me emocioné mucho verte caminando. Te voy a matar, el que dirige en el fondo deja de ser humano. Soy igual, pero trabajo en la única institución nacional, desde el trabajador de la bodega, me llama Paco, no señor director. No, me emocioné mucho de verte, En el documental lo que pasa es que hay mucha tierra, nunca se me olvidará que el equipo del documental estuvo bien fregón. Nos paramos, pusimos base en un hotelito chafísima, en cerca de, creo que era de Cocorit, no lo recuerdo bien. En Cocorit, no lo recuerdo bien el hotelito que pusimos base, que era chafa, pero tenía una virtud. Cuando salíamos a las 6 de la mañana para agarrar sombra todavía, y no solo abierto, había parado en la raya de la carretera, estaba sobre la carretera, en la rayita había parado un cuate que vendía jugo de naranja. Y el equipo entero salíamos desesperados del hotelito, nos echábamos 1 litro de jugo de naranja cada uno y empezamos camino. Bien, cuando el sol empezaba a pegar, la fuerza del litro de jugo de naranja se acababa por ahí de las 12 de la mañana. Estamos en mitad de la montaña y nos dice el compañero que viene guiando la expedición, estamos buscando uno de los puntos donde se hizo fuerte la guerrilla en un ojo de agua en el Bacatete. Y sabíamos que había en las cercanías un cementerio de guerrilleros yaquis. Entonces estábamos buscando. Y llegamos a un charco. Inmundo, pinche charco. Y entonces nos dice el compañero yaqui que viene jalando el grupo. Dice, pues aquí bebían. Vamos a beber, es agua buena. Y yo veía los mosquitos bajando y el moho, etcétera. Y yo dije, sácate, aquí voy a morir, pero de disentería. Y dice, está buena, decía, está buena para si eres guerrillero yaqui. Yo soy chilango derrotado, ¿qué traes, man? Ya por esto habíamos subido cerro, bajado, caminado, porque han desaparecido casi todas las huellas físicas. Los fuertes yaquis desaparecidos, las trincheras, casi todas las huellas físicas, quedan los pueblos y las 3 cruces por todos lados, ¿no? Y algunos campamentos. Y decía, está buena el agua. Y yo decía, está buena el agua, sácate. Le dice, no, bueno, no sabe pues, lo que es bueno, le dice. Hicimos el comentario precisamente en esa parte, Paco, ayer, y les decía a Isaac y Gloria, le faltó barrio yaqui a Paco ahí. Aquí en Sonora, así bebemos el agua en los represos. Compadre,
yo no les quiero contar, pero a lo largo de mis viajes siguiendo a Pancho Villa, más de una vez el chorrillo casi me mata. No las distancias, no el sol, no los caminos por la vía del tren, no, el chorrillo por haber comido los tacos de calidad dudosa en mitad de una comunidad perdida en la frontera del Bolsón de Mapimí. Paco, aquí dice, le hubiera tomado el agua y agarra defensas, dice, como los sonorenses, dice. Lo mismo le dijeron. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece, estimados amigos de la sala? Déjenos sus últimos comentarios, sus últimas preguntas. Estamos a punto de finalizar esta sesión. Yo creo que hay que pues, hacer mucho hincapié, ¿no? en que podamos nosotros pues rescatar, al menos decirnos por qué valdría la pena, ¿no? ¿Por qué valdría la pena? Ya yo creo que toda la hora hemos estado hablando sobre por qué valdría la pena. Pero también, si por ejemplo a ti no te llama la atención leer algún libro de historia y demás, creo que este es un muy buen libro para empezar a leer este tipo de libros, ¿no? Con los rasgos históricos y demás. Creo que está muy detallado. Tiene de verdad la explicación de los datos, fechas, nombres, lugares, muy bien detallados. Y eso es algo que a lo mejor tú como lector novel puedes decir, sí, pues me identifico, ¿no? Además de que, como les digo, está en capítulos y hay capítulos que son apenas de 4 páginas y creo que avanzas muy rápido, ¿no? Sin darte cuenta llegas a la mitad del libro y todavía, pues como les digo, ¿no? En estas... pues atrocidades, ¿no? A mí, la verdad, la Ruta de la Muerte, esa estación Lencho, a mí no sé, de verdad, se me enchinó la piel nada más de imaginarme las historias que ahí se desentrañaron, cuántos abusos se hicieron ahí, cuántas, no, de verdad, necesita ser de palo, ¿no? Necesita ser de palo para no sentir y para no sentirte, de verdad, fuertemente identificado con tu cultura, con tu país y también fuertemente indignado, ¿no? ¿De palo o neoporfiriano? Definitivamente, porque es increíble. Entonces yo creo que por ese lado, digo, igual si no eres de Sonora y todo y dices, pues a lo mejor sí, pues vale la pena que le des la oportunidad, ya les dejamos el enlace y este libro se va a ir, no sabemos a dónde, pero se va a ir porque lo vamos a rifar, después hacemos un video, nada más déjenos su comentario, dice, leer para enamorarnos, para concientizar, para reflexionar y para ampliar horizontes. Así es, maestra Mara Cristina, un abrazo, ella es oriunda de allá de Pueblo Yaqui, de allá de Obregón. Déjenos sus comentarios, por favor, sus preguntas. Adelante, Salvador. Sí, incluso para quienes lo van a buscar para leerlo, vale la pena. En los 36 capítulos, uno puede seleccionar incluso qué parte de la historia quiere leer, porque están los varones de Sonora, los héroes de la resistencia, los médicos, que incluso como el médico Fortunato Hernández, que habla muy bien de las mujeres yaquis, sobre todo, de cómo se comportaban en el hospital sin quejarse, atravesadas por balas, lastimadas, huesos rotos, y no exclamaban una sola queja. Uno puede encontrar las historias más increíbles de la inutilidad incluso. A mí me tocó la suerte de conocer a los 2 únicos hijos de Izábal, de Rafael Izábal, a Elvira y al mismo Rafael hijo, que después de tanto daño que le hicieron a los yaquis, terminaron no teniendo absolutamente nada, ninguno de los que hizo las atrocidades en el Valle del Yaqui terminó teniendo nada. Incluso uno de los Torres, el que no era el gobernador importante, tuvo que trabajar, tuvo que buscar trabajo hasta allá, siendo un hombre viejo, acabado, trabajar para sobrevivir. ¿Sí? Las haciendas de los entonces gobernadores hacendados, como la Europa del mismo Izábal, no era más que un rancho en el desierto acá yendo a Quino. La parte donde se habla de donde fue enterrado, realmente no murió en Sonora, murió en alta mar, ¿verdad? Y entonces se supone que lo traen a Sonora, lo entierran en la salida de Hermosillo, en la hacienda Europa, donde hay un cerro que todavía lleva el nombre, el cerrito de Izábal. Es una loma realmente.
donde estaba su cuerpo y que fue sacado por los yaquis en venganza, ¿no? Las haciendas de todos, absolutamente todos los hombres fuertes de ese Sonora tan absurdo, tan lleno de falta de hombría, porque no se puede llamar otra cosa, donde las guerras fueron ganadas contra las mujeres, verdaderamente, porque hay que decir algo que sí es muy importante aquí. Los yanquis nunca mataron a una mujer. Si los yaquis hubieran actuado como actuaron los mexicanos contra ellos, se hubiera notado e incluso hubieran avanzado mucho, pero no, porque no era el estilo, era el respeto hacia la vida de los demás, sobre todo a la mujer y la familia. No hubo muertes de los yaquis para las mujeres, aun sin embargo, o sea, todos los intentos de los ejércitos que estuvieron en el Valle del Yaqui fueron la búsqueda de los pequeños grupos de guerreros que llevaban custodiados a mujeres, ancianos y niños para asesinarlos brutalmente. Muchos de ellos, según el Fortunato Hernández, el médico, y otros miembros del ejército, dan cuenta de que los niños recién nacidos, niños pequeños, eran agarrados de los pies y estrelladas las cabezas en las rocas del camino. Nada más por el gusto de matarlos. Ese era uno de los gustos de Izábal, ir y matar a los yaquis cuando estaban amarrados. Tienes que tomar en cuenta un fenómeno, y es muy importante en la lectura del libro. El libro no solo es el recuento de un genocidio, sino también el recuento de una resistencia maravillosa. Entonces, cuando leemos historias terribles sobre genocidios, como el libro que acabo de escribir sobre los muchachos judíos polacos en el gueto de Varsovia contra los nazis, no solo gloso la brutalidad del asesinato masivo de todos los judíos de Varsovia, también gloso la voluntad de resistencia de aquellos 400 jóvenes que dicen, sabemos cómo vamos a morir, ¿sí? Pero vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Y en el caso yaqui, yo creo que es un motivo de orgullo. Cuando estuvimos frente a la tumba de Tetabeate, la de Cajeme es una tumba desaparecida, la identifiqué penosamente en el documental, pero ya habían desaparecido uno de los signos de las cruces donde lo enterraron después de asesinarlo. Le aplicaron la ley fuga. Y en la de Tetabeate llegué a poner mi piedrita, como cuál es la tradición, pones tu piedrita en la tumba. Y en el momento que estábamos ahí, llegaron una docena de muchachos normalistas de Sonora a poner su piedrita. Y yo estaba muy emocionado. Todavía queda recuerdo, ¿no? Y hay que difundirlo. Les agradezco mucho la cantidad de elogios que le han hecho al libro, pero está muy bien escrito, francamente. A veces me siento orgulloso de haber hecho un libro y este es uno de los que me siento orgulloso. Sí, es algo que se siente al momento de leerlo, la verdad. Dice, arriba el Yaqui, capital del mundo. Sí, señor, dice María Cristina. Eduardo García Torres dice, importante conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y no cometer los errores pasados, dice. Saludos a Paco, me encanta la forma en que plasmas la historia y nos haces vivirla de alguna manera. Abrazos a Leti Zavala hasta Guanajuato, ya nos dejó ahí un mensaje. Un abrazo para ti. Dice, recuerdo mucho que la profa Mara nos decía, ven, pensar no cuesta nada y es divertido. Y la historia es mejor que las telenovelas, dice. Lo recuerdo con cariño, dice. Bueno, Luz Consuelo Córdoba dice, muy bonito programa, queridos Pinilolo, saludos. Dice, Mara Cristina dice, yaquis, despojo y resistencia. Yaquis, igual a genocidio y resistencia. Yaquis, igual a tradición, lucha y resistencia. Cuquita Vilés, gracias a Paco por recuperar la historia y difundirla. Luz Consuelo Córdoba dice, saludos a Paco y gracias por los libros que nos van a llegar. Claro que sí, amigos, ya estamos cerrando, A ver, adelante, Salvador. Sí, nada más. Para ustedes son las 8 de la noche, para mí son las 10 y sigo en hora de oficina, compañeros. Cerremos un par de minutos nada más. Nada más para cerrar, Paco. Entre las cosas curiosas, pues, que aparecen en el mundo, en las historias del mundo, hay uno de los capítulos, habla Paco, cuando van un grupo de guerreros, llevan protegido a un grupo de ancianos, mujeres y niños, hacia la parte alta del Bacateque, y cuando el ejército los encierra ahí en una parte que no tiene más que la pura entrada y no hay salida, y es un voladero, prefieren tirarse todos, mujeres, niños, ancianos,
que prefieren tirarse al voladero. Y me recordó mucho aquella escena de los judíos en Masala, ¿no? Prefieren, en su resistencia contra los romanos, prefieren también inmolarse todos a sufrir la derrota de los ejércitos. Hay que ponerse en la cabeza de esos. Los guerreros se quedan al fondo protegiendo la huida, pero no hay huida. Entonces, hasta la última flecha, hasta la última bala. Y cada bala costaba todo el mundo conseguirla. Sí. Porque uno de los bloqueos más importantes que hace el porfirismo es cierra la zona, cierra la salida hacia Arizona y cierra la bajada hacia el sur, hacia la zona Maya y Mayo y a la zona de las haciendas. Ahí los yaquis inventan una resistencia muy rara, que es la del individuo que hace agitación. Está lleno de agitadores yaquis. Hay un brujo por ahí. ¿Cuál brujo, hombre? Era un propagandista. ¿Qué brujo? Que anda diciendo y es cojo. Y si es cojo, ¿por qué no lo agarraron? ¿Correría mucho o qué? Pues no lo agarraron porque las comunidades lo protegían. Iba durmiendo de rancho en rancho. Estas historias chiquitas le dan la dimensión de la historia grande. Los dejo, compañeros. Gracias por haber echado tantas porras un libro. Se los agradezco. Gracias. Hay que leerlo, definitivamente. Nos estaremos viendo. Bueno, así es, a leerlo. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de aniversario. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a Paco Ignacio. Un abrazo hasta la Ciudad de México, hasta donde te encuentras. Esperamos podernos encontrarnos en este maravilloso mundo del fomento a la lectura. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Gloria. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus mensajes, y vamos con el compromiso de difundir este libro, de leerlo, por supuesto, y a nuestros jóvenes, muy importante que conozcan esta historia. Voy a ir al agua. ¿Qué tal, Dejé el video a lo último. Sí.
wala mga natanin na niya. Ay, may kakang kate, tayo na ito yan.